el maíz constituye el tercer cereal más cultivado en el mundo. Y después del trigo y el arroz, es la base de la alimentación de muchos países. Llegado septiembre, y si las lluvias ayudan, es momento de su siembra, con las precauciones propias de un año seco. Este es un año bastante complicado, como todos los años niña en general. Los modelos probabilísticos hablan de esto, hablan del último informe desde de ahora de agosto, que abarca agosto, septiembre, octubre. Nos indica una alta probabilidad de que sea una campaña niña, lo que implica escasez de lluvias y la mala distribución, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos que jugar un poquito a la hora de pensar cuándo sembrar, cómo sembrar y qué materiales sembrar. En la fecha de siembra tendríamos que estar pensando en calcularla o planificarla en base a pronósticos a corto y mediano plazo. En estos días ha llovido algo, es un buen indicativo, y quizás si tenemos la capacidad hídrica en el campo, tendríamos que estar sembrando. Es un año donde la competencia por el agua va a ser importante entre las plantas, así que el distanciamiento a la hora de sembrar también va a ser una cosa a tener en cuenta, donde no vamos a pensar en trabajar con altas densidades, sino todo lo contrario. Y bueno, también es un poco después de tener la suerte que tiene toda producción, donde caiga la lluvia. Y el periodo más crítico, bueno, luego de la germinación, está pautado entre 10 días antes y 10 días después de la floración. Eso se da en general, dependiendo de los materiales, dependiendo del híbrido, se da alrededor de los 60 días después de la siembra. En ese periodo es donde se determina el rendimiento del maíz. Si en ese momento no tenemos buenas lluvias, o si en ese momento tenemos altas temperaturas, el rendimiento se va a ver disminuido notablemente. Alta temperatura digo porque el polen a temperaturas superiores a los 35 grados se quema, entonces no hay una buena fecundación y no hay formación de granos después, ¿no es cierto? Vamos a encontrar esas mazorcas con faltantes de granos y demás. Las últimas campañas traen novedades que generan algún tipo de atención especial, plagas que pueden afectar la productividad e incluso la totalidad del cultivo. El norte de Argentina, Brasil, Paraguay, tuvieron campañas anteriores con una problemática muy importante basada en un insecto muy chiquito, conocido como chicharrita, cigarriña, que causa daños importantes. Es un insecto que no causa daños por alimentarse de la planta, sino causa daños al alimentarse de la planta. Cuando se alimenta de la planta, transmite unos parásitos intracelulares que causan un síndrome o un complejo de enfermedades conocido como complejo de achaparramiento o decaimiento del maíz. El productor va a ver en los márgenes de las hojas o bien una decoloración, que es el decaimiento pálido del maíz, o bien va a haber un rayado en las hojas causado por un virus, el virus del rayado del maíz, o bien va a haber en las márgenes de las hojas de color rojizo. Esas tres patologías van a converger en lo mismo, van a converger en plantas petizas, enanas, con los entrenudos cortos, con macollamiento, con varias espigas, todo eso que va a traer aparejado que la planta directamente casi no llega a terminar el ciclo, se muera antes o no produzca directamente. Eso causa bajas de rendimiento del 70 o 80%. Es importante para tener en cuenta. ¿Cómo lo atacamos? Es un paquete de medidas que arranca teniendo en cuenta una característica de este insecto, que es que vive y se alimenta y se reproduce en el maíz, solo en el maíz. Puede pasar en el invierno en alguna otra maleza, otra gramínea, pero
pero se alimenta y se reproduce en el maíz. Entonces, si yo no quiero tener esa plaga, ahora que estamos saliendo del invierno, lo que no tengo que tener en el campo antes de sembrar es maíz. Porque pasa del maíz adulto al maíz joven, y siempre elige el joven. Entonces voy a sembrar y todo lo que tenga en algún maíz guacho, como se lo conoce, esas plagas van a pasar al maíz joven. Son aquellas plantas que resistieron o que quedaron de la campaña anterior por problemas de transporte, por problemas en la cosechadora, que quedaron en el campo. Ahí queda la chicharrita, esperando que venga la planta joven. Una vez eliminadas esas plantas, voy a sembrar. Esas las puedo eliminar con algún tipo de herbicida. Esta chicharrita, ¿la viste en Misiones particularmente? ¿La viste en las campañas anteriores? ¿En qué zonas? En todas las zonas productivas de maíz. En esta campaña, hace 2 semanas atrás, en la zona de Arroyo del Medio, hubo productores que estuvieron preguntando porque ya tienen la chicharrita en las plantas guachas. Está establecida la plaga en la provincia, ahora hay que saber manejarla. Puede recorrer grandes distancias con el viento, hasta 20 o 30 kilómetros. Entonces, la medida creo que hay que tomarla en conjunto entre los productores de una zona, porque también las medidas individuales no van a dar muy buen resultado. Junto con el proceso de siembra, que se hace fuerte por estos días, el monitoreo debe comenzar inmediatamente para ir detectando la presencia de la enfermedad. Siembro y ahí tengo que tener en cuenta la semilla que uso. Pueden ser algunos materiales híbridos resistentes o tolerantes, no hay resistencia, pero tolerantes a la chicharrita. En las cartillas de los distintos semilleros aparecen cuál es el comportamiento frente a la chicharrita. Hay bastantes materiales de buen comportamiento. Y a su vez voy a tener en cuenta que tengo que comprar semillas certificadas. Tengo que mirar bien cuál es el tratamiento que tiene la semilla. Ese insecticida me va a dar una cobertura hasta que tiene 2 a 3 hojas la planta. A partir de ese momento, lo que tengo que hacer es una aplicación preventiva para cubrir al cultivo hasta que llegue a floración o hasta que llegue el periodo crítico que estuvimos hablando. Pero lo más importante de todo es hacer un monitoreo, no olvidarse, no ir a sembrar y olvidarse del cultivo y voy a ver cómo está una vez que floreció. Ese monitoreo me va a permitir ver si los productos están siendo eficaces o si tengo que hacer una segunda aplicación.